Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Dunque, ansinas como te empezaste la lengua y ahora cuál estás haciendo para adelantar el latino en el presente. Ya, es una demanda esencial. Creo muy importante que se siga estudiando la lengua, que las personas sigan meldando y Mm, interagiendo con este patrimonio judío. mm, Entonces, ya hace 2 años, yo tuve la idea de crear los primeros cursos de ladino en la Universidad de Harvard y en Ah, UC Berkeley más ujú, recientemente. Um, y mi concepto curricular es un poco diferente de lo que ujú, yo tengo visto en otros ujú, lugares, que es básicamente adjuntar componentes de la fábula, ujú, de la literatura histórica, empezando ujú, aquella literatura que sí, remarqué ahora, ujú, antes de la expulsión, ujú, y al mismo tiempo nuevas técnicas de revitalizar la lengua. Y también yo tengo un concepto pluricéntrico de la lengua ujú, y yo ujú. sé que tú por ejemplo, tienes sido una persona muy importante en esta área. La idea de enseñar y empezar un ladino que lleva características de diferentes hablas tradicionales. La Seguro. turcana, de las comunidades hablantes de la Jacatía, los Ujú. neologismos de los activistas dentro del movimiento moderno de revitalización. Y yo creo que en sí se hace homenaje a una historia de verdad diaspórica. Seguro, seguro. Esta es una estampa de la historia mucho más interesante y compleja. Ujú. Ansina Ya. es. Y dunque, dijiste que los cursos de Harvard fueron antes que los de Berkeley y ¿remarcaste Ujú. algún modo de diferencia entre estos dos, entre estas dos Ya. universidades en lo que toca, ya puede ser los elevos o... Seguro. Mi propio concepto del curso Ujú, mudó de forma dramática entre ujú, las dos iteraciones. ujú, Bueno, el grupo, el Voluc de Harvard ujú, fue muy chico. Éramos 4 personas, 5 personas, dependiendo del día. Y por un lado, aquello, bueno, fue una camarata de clase muy íntima. ujú, Tuvimos, hicimos la show muy interesante. ujú, Los elevos tuvieron la oportunidad de llevar a cabo proyectos muy personales. ujú, ujú. El Voluc de Berkeley fue enorme ¿Sí? comparativamente. Ya éramos casi 20 personas Wow. y es una situación muy diferente, Ujú, sobre todo las básicamente la conversación ujú, fue más rica y ujú, dinámica y fluida. Y también la mayor parte de esta campaña y de los cursos que um, lideré en Berkeley. Pues siempre las colaboraciones. Y en Berkeley, no sé bien por qué, ujú, más en Berkeley, de momento, a un grupo de personas que están laborando en ujú. esta área de revitalización y estoy Ah, sí. hablando ahora Ujú, de doctoral students y también faculty. ujú, Y bueno, para mí es siempre muy oroso laborar con personas que saben ainda más que yo. ujú. Y en Berkeley tengo tenido el más al bueno de laborar con un núcleo revitalizacionista Ujú, ujú. fundado por personas como la lingüista Julia Peck y Sí, amigos suyos. Y en sí la comunidad va creciendo y diversificando.
Seguro, saludicos a Julia, que la entrevistamos también aquí en Ok, Ladino 21 y nos contó un perfecto. poquitico el laboro que hace. Esto es muy, muy interesante. De una banda, es como dijiste, de una banda, si el grupo es más chico, puede Ujú, ser las interacciones más personales, pueden hacer proyectos ajá, que son más interesantes para estas personas. Y de otra banda, si es más grande, es ya, más dinámico. Y ya. es interesante esto que contaste de la relación con la revitalización. Ya Ujú. puede ser que hay gente que metió tino a cómo se están revitalizando otras lenguas y tomó ideas para revitalizar el ladino. ¿Tuviste algún caso, Mancina? Por Ya, ejemplo, sí. en el caso muy concreto de nuestra clase, Ujú, lo que tengo entendido es que las ujú, técnicas que estábamos empleando vinieron directamente de los esfuerzos para revitalizar lenguas indígenas de las Américas. mm, Y el concepto que culinamos en clase fue la del anidamiento, nesting, sí. language Ujú, nesting, y ujú, seguro que Julia ya sí. habló sobre Ujú, aquello. Um, y hablando de forma más general, diría que nuestro concepto curricular va integrando varias modalidades, sería ujú, ujú, el ujú, verbo que más ujú, adecuada, ujú, y básicamente integrar tanto el códex medieval ujú, cuanto las entrevistas de Benny Igualo ujú, en Wikilingua. ujú, Es básicamente una abordaje completamente multimodal. ujú, ujú. Qué interesante esto que me estás contando de meter todo en junto del punto de vista histórico Ya, también. Por ya, ejemplo, ya. Ilil Baum labora con textos medievales Ujú, en lo ujú, que toca a la época antes de la expulsión. Ujú. ujú, Y me acuerdo que ayer, por ejemplo, en los encuentros de Al-Had, en lo que toca a la terminología queer, ujú, ujú, uno de los verbos sobre los cuales hicimos la acción era el ujú, de dos espíritus, que es ujú, un ujú, concepto ujú, indígena ujú. también, Ya, que claro. ainda no tenía entrado en el corpus del ladino. Aunque es muy interesante esto de una banda meter tino a cuál se hacen en otras lenguas judías, por ejemplo, Ya. el yiddish o propio el ivrit, también a lenguas indígenas de América, que parece que no tienen tanta relación, más siempre Ya. hay conceptos que podemos tomar para adelantar la lengua. Ujú. Muy bueno. Y dunque ahora, Cale, que te demande por el avenir. ¿Cuál lo piensas que va a afectar con el latino en 10, 20 años, 30? Ya. Ya. Am, Tamam, confieso que no llevo mucho tiempo me Ujú, freyendo con aquello, ainda está vivo el ujú, Gidio, entonces prefiero hablar de su presente. Ma ujú, diría que el avenir del ladino sería dejarnos un poco el prescriptivismo ujú, y ayudarnos nuestros alevos, ujú, nuestros saberim, a topar en su propia manera de ujú, hablar, una manera que no manca de respeto para las comunidades tradicionales o los esfuerzos pedagógicos que se tienen llevado a cabo. Sí está ujú, buena, ma ujú, que al mismo tiempo tenemos hay menester de reconocer el idioma como siendo una lengua ainda viva que podría aprovechar todos los recursos y toda la flexibilidad de un lachón ainda vivo. Básicamente, lo que tenemos remarcado ahora sobre un ladino pluricéntrico y sincrético, ujú, más flexible. ujú. Sí, esto es muy importante, el facto de respetar los idiolectos de cada uno y uno Ujú. en echando la acción en latino. ¿Tienes meldado o tienes propio culaneado un poquitico de la teoría pedagógica, ya puede ser del translingüismo, de Ofelia García y Lee Wei? Y... Nunca, Ya, bueno, sí, es un poquitico en esta dirección que dijiste, de no ser tan prescriptivista y de tomar en cuenta el idiolecto de cada uno y uno para construir sobre esta base. ya no, sí, sería un obraje muy bueno de incorporar en nuestras clases. Yo creo que diría que vuelto a hablar otra vez sobre
la postura maximalista Ujú, que empleo en mis clases y en mis cursos de ladino. Es básicamente dejarnos el prescriptivismo nos ayuda a emplear una extensión dramática de ujú, recursos, porque si nos metemos a enseñar el ladino como hablado por esta comunidad concreta históricamente locada dentro del ujú. imperio Sí, turcano, nos imponemos ciertos límites sí, seguro. fijos. Y yo Seguro. creo que empleando una abordaje más maximalista, Ujú, tenemos una medida de libertad. ujú. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ujú. Y siendo que esto es ansina del punto de vista lingüístico, ¿te parece que la razón que tanta gente da inda quieren planear el ladino como Ujú. se hablaba en el Ya. Imperio Osmanlí tiene que ver con la nostalgia o con la necesidad de reconectar con un concepto de identidad de la familia, Ya, con yo, argumentos no lingüísticos, quiero decir. ya, es una demanda muy importante y sinceramente yo no tengo una respuesta Ujú, m- muy bien ponderada o pensada. ujú. Ma- Yo creo que las lenguas no nacionales Ujú. metan miedo a muchas personas. Es Sí. básicamente, tenemos que cuidar Ujú. aquel modelo para Sí, sentirnos en casa, sí. básicamente. Ujú, ujú, Y nos sentimos, nosotros remarcamos aquello sobre todo cuando vemos la historia del ladino ujú, dentro del propio Imperio Otomano y después durante el periodo de la República y los ujú, esfuerzos que hacían las comunidades judías para hacer con que su lengua se hiciera más estándar, más ujú. estandarizada. Sí, sí. Um, Ujú.